Bienvenidos al video 212 de estructuras algebraicas. El tema de este video es variaciones sobre el lema de Gauss. Eh, Recuerden que estructuras algebraicas es un curso obligatorio de la maestría en matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, eh, comencemos con el curso. El lema de Gauss lo que dice es que si uno toma un polinomio mónico a coeficientes enteros, las raíces no pueden ser racionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este polinomio menos 46x cuarta más 58, las raíces de este polinomio o son enteras o son irracionales. Un medio, un séptimo o cualquier número de la forma p sobre q no es raíz. No es raíz de este polinomio. Bien, la demostración clásica es el siguiente argumento. Tomamos un polinomio, lo vamos a suponer al polinomio, por supuesto, a coeficientes enteros, mónico, o sea, el coeficiente líder es 1, y lo que vamos a hacer es tomar una raíz de p, o sea, que el polinomio evaluado en el homomorfismo de evaluación phi de alfa me da 0. Acuérdense que esto es la forma más habitual de escribirlo, es así, pero nos gusta este lenguaje porque vamos hacia Galois. Y vamos a asumir que alfa no es racional. Eso significa, que alfa no es irracional. O sea, dicho de otra manera, vamos a suponer que alfa pertenece a los racionales. O sea que se puede escribir como un cociente de números enteros coprimos. O sea, no tienen factores comunes A y B. Muy bien. Una vez que asumimos eso, lo que hacemos es... bueno, esto está absolutamente de más. Vamos a evaluar, vamos a multiplicar por b a la n, donde b es el denominador de alfa, de la raíz alfa, de p. Y bueno, entonces p evaluado en la raíz, esto es p evaluado en la raíz o p evaluado en el homomorfismo de evaluación de alfa en su forma o con su cara racional, que es a sobre b, me da 0. Esto es 0. Multiplicado por lo que venga, me da 0. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Y ahora lo que vamos a hacer es, de esta ecuación, uno puede... Esto, ¿qué nos dice? Nos queda bn. Cuando aplicamos el homomorfismo de evaluación, tenemos que reemplazar la x por a sobre b. Y nos queda a a la n, b a la n, más cn-1, a la n-1, b a la n-1, más c0. Y si distribuimos, y esto nos queda igual a 0, ¿no? Y si entonces distribuimos y despejamos a n, el término este, nos queda esta expresión para n en términos. O sea, yo puedo escribir a n en términos de la potencia enésima, la puedo escribir como una combinación de las potencias previas de a. Es una forma de leerlo. ¿Ok? Y... o de otra forma de leerlo es que a la potencia enésima de a la puedo escribir como una combinación lineal de potencias de b. ¿No? Acá están las potencias de b. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Y eso nos dice que b claramente divide a el lado derecho de esta ecuación.
Pero si divide el lado derecho, divide el lado izquierdo, lo que implica que entonces Vn divide a la n. Pero teníamos esta cosa también, que A y B eran coprimos. Entonces la única forma de que B divida una potencia de A y sea coprimo con A es que B sea 1. Y si B es 1, alfa es racional. Alfa es entero, ¿no? Porque alfa es algo sobre 1, así que es un entero. Muy bien. Entonces, si no es irracional, tiene que ser entera la raíz. Y ya está, esa es la demostración clásica del lema 1 de Gauss. Pero ahora vamos a contar un argumento relativamente moderno para demostrar este lema, que creo que tiene su interés. Y vamos a hacer la demostración de vuelta al lema 1, pero usando el argumento de Easterman, Flanders and Gillat. Lo primero, bueno, es asumir que P, el polinomio a coeficientes enteros, es mónico. El grado de P es n. Tomamos R, un número que es racional, no entero. No sé, realmente alguien de la forma A sobre B con B distinto de 1. Y podemos asumir, si quieren, A y B coprimos, pero no importa. O sea, lo importante es que R es un racional que no es entero. Y bueno, y raíz de P. O sea, P evaluado en el homomorfismo de evaluación phi de R es 0. O sea, estamos en las condiciones del lema de Gauss. O sea, tomamos una raíz y queremos mostrar que la raíz es entera o racional. Entonces vamos a suponer, o irracional, ¿no? Entonces vamos a suponer que no, que tengo una raíz que no es ni entera ni irracional. Eso es R. Y luego lo que vamos a hacer es, bueno, hacemos el z sanguchado de cualquier racional, que sabemos que cualquier racional puro está entre dos enteros, ¿no? Y entonces R está entre Q y Q más 1. Y bueno, ahora, em, las distintas potencias de Q, de las distintas potencias de R, son números racionales, ¿ok? Porque R es racional. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar los números enteros m. Acá no está dicho que sean enteros, pero aquí está dicho que sean enteros porque digo, pertenecen los enteros. Entonces son los números enteros mayores que 0, o los números enteros mayores que 0 positivos, tales que todos estos son enteros. Ese número existe porque basta tomar, si R es de la forma AB, basta tomar B a la N para que esto ocurra. O sea que este conjunto es no vacío. O sea, M igual a B a la M, a la N, seguro que anda. Y B a la N menos 1 también. Bueno, entonces, M es no vacío. Y lo que vamos a hacer es, bueno, recordemos que el polinomio podríamos pensarlo escrito de esta forma, los coeficientes son estos, acá sería n menos 1, estamos, y lo que tenemos es que si evaluamos en R, si hacemos esta cuenta, nos despejamos y como antes R, la potencia enésima de R se puede escribir ahora como combinación lineal de las potencias anteriores de R, las potencias que aparecen en M. Muy bien.
Entonces, está claro que si yo tomo un m chiquita de m grande y multiplico ese m chiquita por este lado, lo que obtengo es un entero, porque bueno, m tiene lo elegimos para que tenga esa propiedad. ¿Ok? Y entonces, yo ya sé que m por esto, eh, por la primera parte de la raíz, me da entero. Y eso me permite concluir que m por r n, esto es m por r a la n, pertenece a los enteros. ¿Y por qué? Bueno, porque m por r a la n es menos este entero. Este de acá, menos este entero. Así que tenemos que m por r a la m es entero. Y ahora lo que voy a hacer es asumir que tomo cualquier m chiquita de m grande y lo que voy a ver es que este señor r menos q por m también está en m. ¿Y para qué hago esto? Primero porque como de las sanguchaciones por los enteros yo sé que r menos q está entre 0 y 1, o sea es positivo pero menor que 1, entonces puedo concluir que si tomo un entero cualquiera entre 1 y n menos 1, mi numerito, el que quiero ver que está en m, por r a la i, es esto, ¿no? Es m por r a la i más 1 menos q por m por r a la i. Ahora, como m era alguien de m, todos estos de aquí son enteros. Y todos estos de aquí son enteros, salvo tal vez la única duda que habría era si i es igual a n menos 1, porque este es entero. Y bueno, y esto sale de acá, de esta parte. Es lo que me permite resolver el problema para i igual n menos 1. Para i igual menos 1, este también es entero. Así que para todos los i de este intervalo, este numerito de aquí es entero. Y entonces esto nos garantiza que este número señor está en m. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que este número entonces es estrictamente más chico que este, porque bueno, este factor es más chico que 1. Esto ya es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque estoy encontrando un conjunto de números enteros, el m es un conjunto de números, un conjunto no vacío de enteros positivos sin elemento mínimo, porque cada vez que encuentro uno hago este truquito y encuentro uno más chico, así que no tiene elemento mínimo, así que absurdo. ¿Y de dónde vino el absurdo? De la única suposición que hicimos, que fue que mi raíz era un racional de verdad. Entonces no puede ser un racional de verdad, o sea, tiene que ser entero o irracional. Y ya está. ¿Qué tiene interesante el argumento de Easterman, Flanders, Gillat o Gillat? Es que no usa el teorema de factorización prima, no usa divisibilidad, no usa Euler y solo usa el principio de órdenes naturales. Esta idea surgió a partir de un paper de 1975 de Easterman, donde usó este argumento para demostrar la irracionalidad de raíz de 2. Posteriormente, Flanders, en el 99, extiende el argumento de Easterman para mostrar la irracionalidad de raíz cuadrada de k, donde k es un entero positivo no cuadrado, o sea, alguien que no es un cuadrado. Y Gillat lo redefine, redefine la forma de pensarlo y logra este argumento, que es el que acabamos de usar. Y lo que hace es, dice, bueno, vamos a ver que raíz enésima de k solo puede ser entero y irracional, que ya se parece más al lema de Gauss.
a la forma de pensar el lema de Gauss. Y esto es más de 2012. En la bibliografía, al final del video, está el paper de Gilad, donde también están las referencias al de Flanders y al de Easterman, por si quieren mirarlo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el segundo lema de Gauss, que está asociada a la noción de polinomios primitivos. Un polinomio a coeficientes enteros se dice primitivo si los coeficientes del polinomio son coprimos. O sea, por ejemplo, esto, polinomio, bueno, como son todos primos, son coprimos, los coeficientes son todos primos, entonces son coprimos. En este es fácil ver que es coprimo porque hay uno que es 1. Bueno, este es un poquito más, hay que fijarse que son coprimos, todos los coeficientes, y que todos estos son ejemplos de polinomios primitivos. Y en general, otra forma de pensar que algo es primitivo es que ningún primo divide a todos los coeficientes. Y el lema de primitividad de Gauss, o segundo lema de Gauss sobre polinomios, dice que si yo tomo dos polinomios primitivos a coeficientes, o sea, dos polinomios a coeficientes enteros primitivos, entonces su producto también es primitivo. ¿Está? Entonces, claramente tenemos que el producto de dos polinomios a coeficientes enteros es un polinomio a coeficientes enteros. Tomo un primo y bueno, como f y g son primitivos, este primo no puede dividir todos los coeficientes de f ni todos los coeficientes de g. Existe algún coeficiente de f que no es divisible por p y existe algún coeficiente de g que no es divisible por p. Entonces, sea r el primer término no divisible por p. Estamos pensando de forma creciente las potencias. Estamos pensando, es importante pensar los polinomios de esta manera para esta demostración. ¿Ok? Entonces, el primero, o sea, que no es divisible, si supongamos que el primero que no es divisible es el A2, significa que P divide a 0 y P divide a A1. Eso quiero decir con el primero no divisible. Todos los anteriores son divisibles por P. Y de la misma forma hacemos que BS sea el primer término de G, o el término de menor grado de G, no divisible por P. Y ahora lo que consideramos es en el producto f por g, consideramos el coeficiente que acompaña a x a la r más a x a la r más s, o sea, de grado r más s. Ok, claramente este término está. Y después van a estar todos términos tales donde el índice de a más el índice de s sumados me dan r más s. Bueno, ahora, estos índices se pueden mirar en dos grupos. Los que tienen índice A alto, vamos a decirlo así, lo importante, índice B, índice, y estos son los que tienen índice A bajo. Bajo significa por debajo de bajo, pues por debajo de R, y B, índice B por bajo significa por debajo de S. ¿Por qué es importante esto? Todos los coeficientes del término x a la r más s son de la forma a, i, b, j. I más j tienen que cumplir que, como hemos dicho las cosas, tiene que ser igual a r más s. Entonces, si j es más grande que s, entonces i es más chico que r. Y si r es más grande, y si i es más grande que r, entonces j es más chico que s. No le queda otra. Y estas dos cosas son los que me generan esta división en tres bloques, ¿no? Pero, ¿cuál es el chiste? ¿Por qué lo dividimos así?
Porque, bueno, P no divide claramente a este término porque no divide ninguno de los factores. Entonces, somos porque por el teorema de Euler, si divide un producto, divide alguno de los factores, porque es un primo, pero no divide ninguno de los factores, así que no puede dividir el producto. Ahora, aquí tengo todos los B bajos, o sea, son todos divisibles estos por P. Y acá tengo los A bajos, y son todos divisibles por P. Entonces, P divide a toda esta suma. Pero no divide este término. Así que no puede dividir a todo el coeficiente, porque si lo dividiera, dividiría a este. Así que de esto podemos sacar que P divide, bueno, esto divide el resto de los términos, es que divide esta parte y divide cada uno de los términos de aquí. Y entonces no divide al coeficiente de x a la r más s en este producto. Y entonces ya está. F por G es primitivo, porque fue un primo cualquiera. Y mostramos que un primo cualquiera no divide a alguno de los términos. Hay un término de F por G que no es divisible por ese primo. Y listo, entonces F por G es primo. Entonces el tercer lema de Gauss es el lema de Z reducibilidad, eh, que se puede mostrar de muchas maneras. En particular se puede mostrar como un corolario del lema 2, pero bueno, nosotros vamos a hacer una demostración ad hoc que es que dice que, bueno, leamos el lema. Toma un polinomio a coeficientes, un polinomio con no constante. Tarea es ver qué pasa si ver que si saco esta condición el teorema es falso. O sea, ver que para los polinomios constantes no se verifica. Entonces tomo un polinomio no constante, o sea, tiene grado al menos 1. Entonces existen otros dos polinomios, g y h, a coeficiente. Y entonces no es entonces. Tomo un polinomio de coeficientes enteros no constantes, factorizable en Q. ¿Qué quiero decir? Que puedo escribir a f como producto de dos polinomios g y h, ambos a coeficientes racionales. Lo que dice Gauss es que, bueno, factorizar en Q da lo mismo, que no hace falta. Es decir, yo puedo factorizar en Q, realmente puedo factorizar en Z, en el sentido de que existen números racionales QG y QH tales que si yo multiplico a G por QG y a H por QH, obtengo polinomios G grande y H grande a coeficientes enteros, tales que el producto me da F. O sea, un polinomio no constante a coeficientes enteros, si es factorizable en los racionales, es factorizable en los enteros. O sea, si se puede escribir como producto de polinomios a coeficientes racionales, se puede escribir como producto de polinomios a coeficientes enteros. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, el lema 3 de Gauss se puede deducir del lema 2, piénsenlo. Pero bueno, vamos a la demostración ad hoc. Entonces tomamos un entero tal que alfa por g se convierta en un polinomio de coeficientes enteros. Basta tomar, por ejemplo, alfa al máximo, el máximo común. Eh, no, ¿Cómo era el nombre para las cosas cuando tomamos dos fracciones? Eh, bueno, tomo el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, por ejemplo. Alfa puede ser igual al mínimo común múltiplo de todos los denominadores de los coeficientes
de g. Por ejemplo, ese es uno. Y cualquier múltiplo de él funciona. ¿Ok? Logra esto, que alfa por g sea un polinomio a coeficientes enteros. Por ejemplo, vaya a ser más, toma un medio de x cubo más un tercio de x más 2 quintos. Y entonces yo multiplico esto por 630 por 30. Seguro que ahora me va a quedar un coeficientes, un polinomio a coeficientes enteros. Bueno, hago lo mismo para b, para h, lo multiplico por un beta no entero, tal que queda, beta por h me queda un polinomio de coeficientes enteros. Y bueno, entonces ahora hago alfa por beta por f, que es lo mismo que alfa g por beta h, porque tengo que f se factorizaba en términos de f por g y bueno, los enteros son un anillo conmutativo. Ok, asumamos, entonces asuma que alfa por beta es distinto de 1, porque si fuera 1 ya estaría, ya encontramos, eh, ya tenemos que lo que buscamos, ¿no? No quería que f es igual a alfa por g más beta por h y ambos son polinomios a coeficientes enteros. Y se acabó. Entonces, asumamos, esto es si alfa por beta es igual a 1, tenemos el problema resuelto. Entonces asumamos que no. Y entonces por el teorema fundamental de aritmética, yo sé que este número entero se puede escribir como un producto de primos, no necesariamente distintos. O sea, ¿qué quiero decir? Que P1 puede ser igual a P2, porque en la factorización tenemos que P1 está al cuadrado. Eso, pero los pongo así, listaditos. Este es un producto de primos, no necesariamente todos diferentes. Y ahora, lo primero es esta observación, es que este es un dominio de integridad para cada, o sea, los polinomios a coeficientes, esto es isomorfo a, ya saben, a ZP. Los polinomios aquí, bueno, son un dominio de integridad, claramente, ¿no? Porque esto es un cuerpo. Bueno, la cuestión es que si son un dominio de integridad y tengo que un producto me da 0, si solo si uno de los factores es el 0. ¿Y qué es ser 0 aquí? Es 0 aquí es el polinomio 0 y el polinomio 0 tiene muchas expresiones, en particular cuando yo tomo la clase, o sea, de alguien, ese va a ser un polinomio 0 si cada uno de los coeficientes eh, es un múltiplo de P1. Eh, acá es una I. Esto es aquí, ese es I, perteneciente acá. O sea, para cada uno de estos primos, estos son dominios y entonces el producto de dos. Entonces, la clase. Y una cosa que tienen que chequear es que si yo tomo el polinomio, qué sé yo, 7, 16 x cuadrado más 7x x cuadrado más 6x más 9, la clase de él, en, por ejemplo, la clase de él pensándolo en z cortado con 3z, en la clase de él es exactamente la misma clase, esto, o sea, es tomar la clase el del 16x al cubo más la clase del 7 x cuadrado más la clase del 6x más la clase del 9 y esto es, bueno, eh, esto es x al cubo
más x cuadrado más 1. O en la misma clase que este señor, porque bueno, esto módulo 3 es igual a 1, esto módulo 3 es igual a 1, esto módulo 3 es 0 y este módulo 3 es igual a 1. Ok, ese es el tipo de cuentas que hay que hacer acá. Bien, y entonces lo que hago es, bueno, claro, yo sé que esto, la clase de la clase del polinomio alfa beta por f es igual a la clase del 0 porque alfa por beta es claramente alfa por beta es divisible por P1. ¿Está? Y en realidad por cualquiera de los PI. Entonces, como es divisible, todos los coeficientes de alfa beta por f son divisibles por P1 y entonces la clase del 0. Pero bueno, uno sabe que la aritmética de clase anda bien, o sea, la clase de alfa beta por f es igual a la clase de alfa g por la clase de beta h, y como estoy en un dominio, alguno de los dos tiene que ser el 0. O sea, la clase de alfa g es la clase del 0 o la clase de beta h es la clase del 0. Pero ¿qué ocurre? Bueno, entonces asumamos que una de estas dos cosas pasa. Asumamos que la clase de alfa g es la clase del 0. Entonces todos los coeficientes de alfa g son divisibles por P1. ¿Ok? Porque eso es estar en la clase del 0, es lo mismo del polinomio 0, lo mismo que decir que todos mis coeficientes son divisibles por P1. Y entonces, si yo divido alfa g por P1, obtengo un polinomio de vuelta a coeficientes enteros. Y esto me dice que P1 puede ser cancelado de ambos lados de esta ecuación y aún quedarme con una ecuación a polinomios coeficientes enteros. Entonces, si repito este proceso para cada uno de los PI, o sea, les voy sacando a esto cada uno de los primos de aquí, lo que termino obteniendo es que f es igual a un alfa prima g por un beta prima h. Lo que pasa es que, claro, algunos primos cancelan cosas en alfa y otros primos cancelan cosas en beta, así que no sé cuando hago este proceso si el PI lo voy a poner dividiendo aquí o lo voy a poner dividiendo aquí. Está, pero lo que me dice este proceso es que, bueno, puedo elegir dónde ponerlo de tal manera que en cada paso esto siempre sea un polinomio de coeficientes enteros y este sea un polinomio de coeficientes enteros, así que el resultado final es un polinomio de coeficientes enteros y ya está. Demostré la z reducibilidad de Gauss. ¿Ok? Corolario de la z reducibilidad de Gauss. Y es que si yo tomo un polinomio mónico a coeficientes enteros donde el último término no es 0 y tengo una raíz racional, entonces esa raíz es entera y divide a la 0. ¿Ok? Bueno, no digo que esa raíz sea racional. Si tengo una raíz racional, tengo una raíz entera. Seguro que divide a esto. Veamos. Tengo Q perteneciente racional, raíz de f. Y entonces, ¿qué significa? Uno sabe que eso significa que x menos q es un factor de f aquí. O sea que yo puedo escribir a f como x menos q por algún polinomio g, ¿no? Perteneciente a coeficientes racionales. Pero
Si yo tengo una factorización a coeficientes racionales, el lema de Gauss me dice tengo una factorización a coeficientes enteros. Entonces, eh, yo puedo factorizar a f de esta forma. Un factor con los mismos grados, eso también es el chiste. Entonces tengo una factorización donde tengo este factor lineal y este factor de grado a lo más n-1. De grado n-1 tiene que ser exactamente. Ok, porque estoy... Porque, bueno, porque esto es cuerpo. Y entonces, si tenía una factorización en Q, tengo una factorización de los mismos grados en Z. Y bueno, entonces ya tengo aquí. ¿Y esto qué me dice? Fíjense que esta expresión, cuando la despejo, me termina diciendo que M por A me dice que es una factorización. El lema de Gauss me dice que tengo una factorización de coeficientes enteros. Entonces el lema de Gauss me garantiza que este número A0 sobre M es entero. Y eso lo que termina demostrando es que si tengo una raíz racional, tengo una raíz entera y que dicha raíz divide al coeficiente líder. O sea, eso es una consecuencia rápida de la z reducibilidad de Gauss. Entonces, otra aplicación de la z reducibilidad de Gauss es para hallar polinomios irreducibles sobre un cuerpo. Y entonces, un polinomio es irreducible, ustedes ya conocen este concepto de la primaria o secundaria, si es que no se puede escribir como producto de dos polinomios a coeficientes sobre el cuerpo de menor grado que f. Entonces, si es irreducible y se escribe como g por h, alguno de estos tiene el mismo grado que el f. ¿Está? Eso sería irreducible. Bueno, y lo que dice, vamos a usar la z reducibilidad de Gauss para mostrar que, por ejemplo, que este polinomio es irreducible sobre los racionales. Veamos, si fuera reducible, entonces yo lo podría escribir como vía el lema de Gauss como un producto de un lineal por un cúbico o de dos cuadráticos. Estoy pensando acá en el grado, ¿no? Porque este es un polinomio de grado cuarto, así que la factorización tiene que ser en un cúbico con un lineal o dos cuadráticos. Si tuviera un factor lineal en Q, por el lema de Gauss tendría un factor lineal en Z, porque como es un polinomio a coeficientes enteromónicos, si se factoriza en Q, se factoriza en Z. Y por lo tanto tendría un cero entero aplicando el corolario que tiene que, o sea, una raíz entera tiene que dividir entonces a el término independiente. Pero el término independiente es 1, así que los candidatos a raíces son 1 y menos 1, porque son los únicos divisores enteros de 1. Pero si aplicamos, acuérdense que este es f, el polinomio evaluado en el homomorfismo de evaluación en 1 me da 8 y en el homomorfismo de evaluación en menos 1 me da menos 8. O sea, esto es, dicho de otra manera, 1, acá lo voy a hacer, menos 1 a la cuarta menos 2 por menos 1 al cuadrado más 8 por menos 1 más 1 me da menos 8. ¿Ok? Entonces vemos que ni 1 ni menos 1 son raíces. Entonces ya está. No puede ser factorizables en términos lineales porque la única forma en que fuera factorizable en un lineal y un cúbico es que tuviera como raíces a 1 y menos 1, pero no las tiene, así que no puede ser. Bien, fantástico. Entonces x cuarta menos 2x cuadrado más 8x más 1 se puede factorizar. Si fuera reducible se podría factorizar como producto ahora de dos cuadráticos, no me queda otra opción. Bueno, y si hacemos la igualación coeficiente-coeficiente de grado 0 nos queda b por d
es igual a 1 y esto implica que ambos son 1 o ambos son menos 1. Lo de la igualdad de coeficientes de grado 1 me da que AD más BC es igual a 8. La de grado 2 me da que AC más B más D me da menos 2. Y la de grado 3 me da que AC más D es 0. Y la de grado 4 no hace falta porque es 1 igual a 1. Bueno, si suponemos que B igual a C igual a 1, entonces de esta ecuación, de la de grado 2, juntamos estas dos cosas y lo que nos da es que A por C nos da menos 4. Y ahora juntamos que A por C me da menos 4 con que A más C me da 0, lo que nos va a implicar que A es igual a menos C y además que ambos entonces son más o menos 2. Pero esto implica que AD más BC es menor o igual que 4, lo más grande que puede llegar a ser es 4, tomando A y C iguales a 2, y eso es claramente menor que 8, que es lo que tiene que cumplir, así que no, el caso este no funca, entonces deberíamos probar con el otro caso, pero en el otro caso también se concluye lo mismo, que con estos valores de AC terminan implicando que AD más B por C es menor que 8, así que lo que nos dice es que esto es imposible. Y si esto es imposible, este señor es irreducible. ¿Ok? Bueno, esta es una forma más o menos artesanal para mostrar que un polinomio es irreducible vía la z reducibilidad de Gauss. O sea, polinomios a coeficientes enteros, ¿no? Bueno, no hagan caso a ese. Bueno, hagan los ejercicios propuestos y repasar los conceptos explicados en el video. Mandar los ejercicios, estos 4, antes de esta fecha. Estos son los ejercicios. Acá hay un verdadero o falso que tendrían que poder hacer rápidamente si han entendido la teoría de este video. Estos ejercicios son interesantes porque bueno, es usar el argumento de Easterman, Flanders, Gillat, o Gillat, no sé muy bien, debe ser Gillat. Y esto es importante, el 8 es importante porque entender el 8 me va a aclarar todas las dudas de la demo de Z reducibilidad. ¿No? El ejercicio 8 está para eso, para que uno pueda sacarse todas las dudas. Y bueno, el ejercicio el ejercicio 6 es para usar el método, usar la Z reducibilidad para probar que algo es irreducible. Y bueno, acá está la bibliografía. Este es el paper de Gillat de 2012, donde está contado el argumento, esencialmente lo que conté yo. Y, o sea, no me he apartado demasiado de lo explicado en este paper. En este libro está la demostración de la Z reducibilidad que usamos nosotros. Es la demostración que está aquí. Usamos un poquito este libro. Sobre todo serían y un poquito de o sea, estas son las bibliografías principales para este tema. Bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo video.